¿estamos dando un buen uso a la astrología? ¿Crees que realmente te está aportando algo? ¿Te ocurre que lees y consumes un montón de astrología por YouTube, por Instagram o por TikTok, pero realmente no sabes utilizarlo de manera funcional y práctica en tu vida y de una manera real? O mejor aún, utilizas la astrología. Si no eres tú, seguramente que conoces a alguien que utiliza la astrología para realmente, pues a lo mejor, etiquetar a las personas como los Géminis no me caen nada bien, en los Escorpio no confío, o todo esto me pasa porque soy Cáncer. Bueno, pues todo esto tiene un sentido y ahora te lo voy a explicar, y sobre todo quiero intentar cambiarte la visión de esta herramienta, que realmente es mucho más útil de lo que creemos, solo que hay que saber utilizarla de la manera correcta. Mi nombre es Desiree, soy astróloga, y en este canal vamos a hablar de astrología, del mundo y de la vida, porque la astrología, si no la bajamos a tierra, no nos sirve para nada. Así que quédate, que te voy a empezar a explicar realmente cómo puedes utilizarla poco a poco, porque esto va a llevar tiempo, y sobre todo vamos a hacer que esos juicios sobre este tema empiecen a cambiar a nuestro alrededor, y sobre todo para nosotras mismas. ¿Qué ocurre? Que la astrología, siendo tan mainstream y que esté en todas partes, sigue teniendo como esas fugas de no saber utilizarla de una manera práctica. Y eso tiene un sentido muy fácil. Simplemente que la astrología es una herramienta tan compleja, que al final, para poder llegar a todo el mundo, tenemos que ir hacia los conceptos más fáciles y más básicos, y también porque es la manera de adentrarnos a ella. Es cierto que los 12 signos del zodiaco, al igual que los planetas, están basados en arquetipos. Esto hace que tengan como una definición como muy característica, y hace que nos podamos quedar como más fácilmente con los acuarios son de tal manera, los sagitarios de esta otra, o un Marte representa esta energía. Y de verdad que nos sirve, que es muy funcional para aprender a la astrología, pero realmente cuando empezamos a consumirla en mayor grado, a entender tránsitos, eclipses, etcétera, tenemos que tener un conocimiento muchísimo más extendido y más fuerte para poder utilizarlo y comprenderlo bien. Pero os voy a decir algo. Es cierto que muchas veces estos arquetipos, estos conceptos, ¿no?, que podemos encontrar en Instagram, realmente sí que pueden coincidir y sí que podemos llegar a sentirnos identificados, porque hay una base que es real y que tiene sentido. Pero generalmente, si nos quedamos solo con eso, va a acabar haciendo aguas y vamos a necesitar como algo más, o por lo contrario vamos a decir que la astrología no funciona y no sirve para nada, porque nos hemos quedado con lo más básico y con lo más banal dentro de la astrología, que es al final no deja de ser el horóscopo o los conceptos más básicos de los planetas. Pero que estos son chorradas como el horóscopo, que hablas de rasgos generales que pueden valer en un momento dado para todo el mundo. Pero la astrología es muchísimo más compleja, porque tenemos que empezar a entender cómo estos arquetipos, entre sí enlazándolos, nos van a dar una información mucho más única y específica. Y además una información que puede ir evolucionando a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, dependiendo de los ciclos. Por lo tanto, la astrología y la información que nos trae no es algo estático, sino es algo que se va a ir moviendo. La astrología lo que nos está brindando realmente es empezar a entender por qué nos suceden ciertas cosas, por qué nos comportamos de ciertas maneras, y sobre todo para entender la evolución tanto de nosotros mismos como del mundo en el que vivimos. Y sí, en el mundo en el que vivimos pasan cosas, y la astrología también puede darnos una gran información y una gran visión de todo ello. Pero esto es otro tema, es muy extenso y no me voy a meter por ahí. Volviendo al tema, vamos a ver por qué pasa esto y por qué nos es cómodo. El ser humano necesita la correlación rápida, ¿vale? O sea, necesita entender las cosas de una manera fácil y sencilla. De ahí que muchos conceptos psicológicos, ¿no?, como decir que este es narcisista o que tiene rasgos psicopáticos, sin ser psicólogo y sin ser una persona que realmente tiene conocimiento de ello, nos gusta etiquetar y nos gusta de alguna manera poner cara a ciertos conceptos. Con la astrología pasa algo similar. No es que tenga que ver la psicología con la astrología, solo la he puesto de ejemplo, pero podéis entender por qué nos gusta hacer eso. Pero realmente al final lo que hacemos con esto, lo que logramos, es crear una falsa identidad de esta herramienta, y que por tanto al final se le pueda coger un poco con pinzas. También pasa con otras herramientas como puede ser el eneagrama, el tarot, ¿no?, que al final, véase que son herramientas totalmente distintas unas entre sí, al final no dejan de ser arquetipos
arquetipos y con ello ponemos etiquetas. Y eso es algo que en la astrología es como muy normal, ¿no? No voy a hacer esto porque está Mercurio retrogradando, cuando no tengo ni idea quién es Mercurio, por qué retrograda, qué significado tiene eso y en el signo en el que está, entre otras cosas. Y vienen eclipses y entonces si ocurre algo ahí es que es catastrófico o voy a romper con mi pareja. No es tal que así, aunque como digo, sí tiene algo de conexión y sí de alguna manera podemos llegar a sentir que se identifican una cosa con la otra, ¿no? El suceso con el tema astrológico, pero no siempre tienen por qué ir de la mano. Y ahí es donde empieza a complicarse la cosa. La astrología, bueno, aparte de tener una conexión entre planetas, digamos que hoy en día en el siglo XX, sobre todo, y ahora en el siglo XXI, empezó a utilizarse con la carta natal. La carta natal, que como podemos ver, son 12 secciones, ¿vale? Que se dividen hablando cada una de un sector de nuestra vida. Y por tanto, en este sector de nuestra vida van a ir ocurriendo cosas diferentes a lo largo de ella. Y por ende, estos eclipses, este Mercurio retrógrado o estos tránsitos de Saturno, a cada uno nos van a afectar de una manera, ya que esta rueda va a depender mucho de la hora en la que nacemos. De ahí que sea súper importante tener la hora exacta y no quedarnos con que yo nací entre las 8 y las 9 de la noche o quizá las 10 porque eso dice mi padre. Ya lo decía tu padre. Por ahí ya comenzamos a tenerlo mal y lo mejor es tener la hora bastante clara, o hay algunos astrólogos que se dedican incluso a poder rectificar y verificar esa hora de nacimiento si es que hay alguna duda de ello. Pero bueno, esto ya sería otro tema más complejo. ¿Cuál es la importancia de entender esta carta? Pues entender la carta al final lo que nos está diciendo es que si yo sé y conozco la predisposición que tengo, puedo entender por qué me pasan ciertas cosas o no me pasan cuando hay eclipses, está Mercurio retrógrado o hay un tránsito de Saturno o cualquier acontecimiento astrológico que estoy consumiendo por las redes sociales. Para eso lo primero que tenemos que hacer es entender bien esta carta natal, porque si entendemos esta carta natal vamos a saber por qué sí me afectan o por qué no me afectan. Ahí está el tema. Cuando cogemos la astrología, que está hecha como para consumirla todo el mundo de una manera genérica, está muy bien porque hay ciertas cosas que nos pueden conectar a todos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Cuando hay lunas llenas tenemos la tendencia a lo mejor a dormir peor o a que los sueños sean más removidos o a que tengamos, pues eso, una vida nocturna en ese sentido onírica mucho más potente. Y cuando hay luna nueva, por lo general, solemos dormir mejor y estamos más tranquilos. Esto es a rasgos generales, pero hay que tener claro algo, y es que a cada uno de nosotros nos va a afectar igualmente esas lunaciones de una manera distinta. Por lo tanto, que hay una información general que a la mayoría le puede funcionar, eso es cierto. Igual que podemos ver que todos los Escorpio tienen ciertos rasgos en común, pero eso no va a implicar en absoluto que todo lo genérico nos pase a todos igual. Por eso muchas veces dejamos de creer o dejamos de ver cuando hay eclipses y yo veo que a mí no me ocurre nada, o a mí no me pasa nada, o veo que al final no era tanto como decían por ahí. Y tiene sentido, porque a todos no nos va a afectar igual esos eclipses cada año. Es más, lo normal es que haya eclipses que para cada uno de nosotros sea mucho más potente y otros que realmente pues, nos pasen por encima o simplemente veamos que a gente de nuestro alrededor le están pasando cosas, aunque nosotros estemos como meros espectadores. Eso también puede pasar. Por lo tanto, ahí está la profundidad de la astrología, que es el entender. Yo os recomendaría 100% que si vamos a consumir astrología tengamos un conocimiento primero, porque si no empieza aquí el otro tema que me parece súper importante y creo que es relevante tener en cuenta cuando nos adentramos o queremos indagar sobre la astrología o simplemente queremos ser consumidores y no tenemos por qué ser especialistas de nada. Y es que la astrología tiene algo que muchas veces está como detrás y no lo queremos reconocer, y es el control, el querer controlarlo absolutamente todo, el querer controlar cuándo me van a suceder las cosas, el querer controlar cómo es el otro, el querer controlar cómo va a ser esta relación de pareja, el querer controlar absolutamente cualquier cosa, situación o ciclo personal que estemos viviendo, controlarlo desde la astrología. Y aunque es cierto que hay cosas que sí podemos controlarlas desde la astrología, y no te voy a mentir, tenemos que tener en cuenta dos puntos. Uno es que la vida siempre va a ir por delante de nosotros, por lo tanto, no podemos controlarlo todo, y eso está bien, porque si no, nos volveríamos locas. Y dos, que es el punto más importante, es que para que realmente
realmente podamos controlar algo a través de la astrología, tenemos que tener un conocimiento súper profundo, entenderlo muy bien, haberlo estudiado y haberlo puesto en práctica. Que esto es una de las cosas más importantes, haberla puesto en práctica y no haberme quedado únicamente en la teoría. Va a ser lo que va a llevar a que yo realmente, si tengo que controlar algo, lo pueda hacer de una manera pues que tenga sentido. Y esta parte del control es la que quizá más me ha hecho durante estos años, que ya son unos cuantos, ver que las personas les suele como conmover para entrar, y es el controlar las situaciones o controlarse a sí mismas o controlar al otro. Y aunque, como os digo, puedes llegar hasta cierto punto a hacerlo, realmente ese no es el sentido y es el que no te va a dar satisfacción y el que incluso puede ser muy tóxico para la persona a la hora de consumirlo y a la hora de utilizarlo y a la hora de estudiarlo, porque desde ese ángulo no vas a ser feliz. Pasa mucho que cuando empezamos a entender, a ver la astrología, empezamos a ver que va a venir un mal ciclo, van a pasarle cosas o va a tener malos tránsitos a alguien que me importa, bien sea una mamá, una pareja, un hijo, una amiga, y entonces empezamos a tener como esos miedos, ¿no? De se va a morir, va a enfermar, va a ocurrir esto, y aunque obviamente puede pasar, que eso además os voy a decir, por suerte o por desgracia, creo que nadie se va a librar de este tipo de circunstancias. I'll tell you how risky life is. You're not going to get out alive. O sea que por un lado o por otro, porque lo vivas tú, porque lo vayas a vivir cerca, lo vamos a vivir todos. El tema es que querer controlarlo o querer obsesionarse con ello quizá puede ser más contraproducente. Por eso siempre digo que la astrología la podemos consumir todos, pero la astrología no es para todo el mundo, porque hay que tener una visión muy neutral cuando vamos a estudiarla, a interpretarla, no volvernos locos cuando vemos cosas malas, incluso no ser realmente deterministas, ya que un propio tránsito no solo puede traer distintas circunstancias a la misma vez, sino que pueden ser distintas circunstancias y que no ocurran todas. Por lo tanto, al final, lo único que puede generarnos es estrés, ansiedad, malestar y que realmente no disfrutemos de ella. Esto también os diría que lleva un autotrabajo al lado, por lo tanto, recomiendo que cada una de nosotras, si vamos a indagar en la astrología, hagamos un trabajo primero, ¿no? De introspección, de entendimiento, de que la vida y el mundo va a tener causas negativas, van a tener problemas negativos, va a tener problemas en general, va a haber cosas negativas, van a suceder cosas que no nos gusten, que estén fuera de nuestro control, pero eso forma parte de la vida y del mundo, porque al final nosotros, como seres humanos, no somos Dios, solamente podemos controlar cierta parte, ¿no? de nuestra vida, pero hay otra que va a ir por delante. Por lo tanto, hagamos un trabajo de introspección y sepamos que si queremos meternos en este tema, sepamos que vamos a ver cosas que no nos gustan y que son normales, al igual que las buenas, y que las tenemos que saber sostener y llevar. Mismo también si es que la astrología te gusta y quieres dedicarte a ello a nivel profesional, también saber acompañar a otros cuando vemos cosas que no son agradables y que no son a lo mejor lo que el otro está esperando, saber acompañarles desde un lugar de lejanía, pero a la vez de coger la mano. Por lo tanto, siempre diría que un astrólogo, si puede tener algún conocimiento al lado, como ser psicólogo o tener alguna carrera que realmente sepa sostener y tenga las herramientas suficientes para poder llevar a esto de la mano, va a ser muchísimo mejor, pero si no lo tienes, también por tu cuenta puedes aprender, ¿no? Y también hay que entender nuestros propios límites, ¿no? Dentro de la astrología, que hay campos en los que no deberíamos de meternos, acaso que no tengamos un conocimiento que nos acompañe. Pero esto forma parte de mi visión y no todo el mundo seguramente lo compartirá. Esto lo hablaré en otro vídeo porque me parece también otro melón muy importante, pero bueno, ahora nos vamos a quedar con esto. Entonces, volvemos a la pregunta del inicio. ¿Le estamos dando un buen uso a la astrología? ¿Crees que realmente te está aportando algo? Para cerrar este vídeo te voy a dar unos tips, ¿vale? Por si acaso no tienes conocimiento, aunque es probable que si has llegado a este vídeo algo de conocimiento tengas, pero yo te voy a dejar aquí unos tips para que tú puedas quizá empezar a entender un poco más y así cuando vengan los tránsitos del 2026 podamos realmente comprender cómo mejor me va. Lo primero es saca tu carta natal, eso es lo primero que tenemos que hacer, e identifica, porque el sol sabemos cuál es, ¿no? Si has nacido
El 12 de marzo, pues eres Piscis, eso lo sabes. Entonces ya sabemos que el Sol está en Piscis, pero identifica en qué casa está astrológicamente y utilízate de Google, de ChatGPT, de algún libro para entender qué significa ese Sol en esa casa. Por otro lado, entiende tu ascendente, ¿vale? Y entiende tu luna, porque al final, y la luna por supuesto, también en su casa. Entiende eso porque te va a ayudar. Utilízate de herramientas que hoy en día tenemos un montón, ojalá las hubiera tenido yo cuando empecé con la astrología, y profundiza y mira un poco para entender qué predisposición tienes. Porque quizá a lo mejor ya tienes una predisposición que no tiene nada que ver con los sucesos que se van a dar el próximo año y que a lo mejor pues, te afectan más como espectador y lo vas a ver más fuera que dentro. O al revés, lo vas a vivir como una pieza que se va a mover en esa ajedrez en el 2026 y sí lo va a vivir en sus propias carnes. Porque no siempre todos los ciclos nos afectan a todos y eso está bien porque si no el mundo pues iríamos, ¿no? Nos desbalanzaríamos de manera pues muy estrepitosa. Siempre tiene que haber gente que puedan sostener a los otros y eso es como al final pues la energía se mueve. Por lo tanto, mira estos 3 puntos que seguramente si ya sabes astrología esto ya lo conocerás. Y algo que ya te diría si tienes más conocimiento es que identifiques qué información tienes en cada casa. En la casa 2, en la casa 3, si no sabes qué es cada casa, ya te lo iré explicando más adelante. Y mira si tienes planetas, qué signo rige cada casa y mira el planeta regente de cada casa. Esto que acabo de decir solo lo vais a entender algunos, otros probablemente no. Pero quiero daros tips para que empecemos a profundizar y no nos quedemos con la base. Porque la astrología es compleja, incluso a día de hoy, que llevo más de 10 años con ella de la mano, os puedo decir que aún sigo descubriendo y encontrando cosas de mí que no entendía. En base a trabajar con muchos de mis clientes he ido viendo cosas que no me había dado cuenta. Por lo tanto, si quieres dedicarte a la astrología, te diría que mires muchas cartas, que leas muchas cartas, que compares muchas cartas, porque ahí vas a sacar tus propias definiciones, lo cual va a hacer que tengas como un conocimiento tuyo propio a través de tus ojos y de tu observación. Así que, bueno, te dejo la pregunta. Dime qué crees, si estamos dando un buen uso. Obviamente los profesionales no tienen nada que ver con la gente que consume y no todos tenemos que ser profesionales de todo, pero todos tenemos una visión y quiero saber si la tuya tiene realmente, pues ve que la astrología le está aportando o cree que al contrario, que le puede obsesionar, que puede ser incluso un obstáculo y que encima a lo mejor nos quedamos con esos arquetipos que no nos gustan nada porque a lo mejor tú eres Géminis pero no te sientes identificado con nada de lo que ese signo, ese arquetipo nos trae. Así que me encantará saber qué es lo que piensas y bueno, nos seguimos viendo en los próximos vídeos que ya iré dando cada vez un poquito más de tips y si tienes alguna idea de algo que quieres que explique o que hable o que te cuente mi opinión, déjame en comentarios que me interesará saberlo. Un abrazo.